Buenos días, profesora, compañeras y compañeros presentes. Mi nombre es Renato Veloso y junto con mis compañeras María Inés Vera, María Paula Vergara y Macarena Vidal, presentaremos el día de hoy el tema de aspiración de médula ósea y biopsia de médula. Las pruebas de médula son procedimientos que permiten extraer y analizar muestras de la médula ósea. Proporcionan un análisis detallado de las condiciones que afectan la médula ósea y las células sanguíneas. Son un complemento indispensable para el estudio de enfermedades de la sangre y en ocasiones pueden ser la única manera en que se puede hacer un diagnóstico correcto. Se solicitan para una variedad de indicaciones que incluyen diagnóstico de la causa de la producción anormal de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas observadas en el análisis de sangre anteriores. Y además, diagnóstico y seguimiento de una serie de afecciones, entre ellas leucemia mieloide y linfoide, linfoma de Hodgkin, linfoma non-Hodgkin, anemia aplásica, policitemia vera, trombocitosis, entre otros. Hay dos tipos de prueba de la médula ósea. Aspirado medular, en el que se extrae una muestra de la parte líquida de la médula ósea. Extracción por punción y a través de una aguja colocada en la cavidad medular del hueso, de una muestra de la parte líquida de la médula ósea para valorar la morfología celular. O sea, estudia los elementos figurados de la sangre y sus precursores. La aspiración se realiza para obtener información sobre los tipos, la cantidad y el estado de las células sanguíneas que se forman en la médula ósea. Esto está indicado en niños con clínica atípica, tales como dolores óseos, fiebre, hepatoesplenomegalia, adenopatías. Anomalías en el hemograma con citopenias, como la leucopenia y anemia no secundaria a sangrado. Si se inicia con tratamiento de glucocorticoides, cuando no hay respuesta o la respuesta es parcial en las primeras líneas de tratamiento de diferentes enfermedades, o antes de indicar una esplenectomía. Y por otro lado, tenemos la biopsia de médula ósea, en la que se extrae un trozo pequeño de tejido medular a través de una aguja colocada en la cavidad medular del hueso. Permite estudiar la arquitectura general de la médula, incluyendo el grado de celularidad. Ambas proporcionan información diferente, pero se complementan entre sí. No puede decirse, de forma general, que una exploración sea superior a la otra. Sin embargo, es cierto que, de acuerdo a la enfermedad o síndrome en estudio, a menudo una de las dos es de mayor rendimiento. En cuanto a los valores normales, al analizar la muestra de ambos estudios y asegurarnos que todos los datos necesarios de la interpretación de la médula ósea sean incorporados al diagnóstico, tanto cuantitativos como cualitativos, es preciso incluir los siguientes puntos. Celularidad. Corresponde a la proporción de células respecto a los adipocitos, o sea, la relación células es a adipocitos. La celularidad depende de la edad del paciente. Se sabe que los recién nacidos, la celularidad es del 100% y va decreciendo con la edad. Una de las enfermedades que se puede diagnosticar con este dato es la aplasia medular, en la cual se reemplaza el total de las células de la médula ósea por adipocitos. La relación mieloide-eritroide corresponde a la proporción relativa entre el componente granulocítico y monocítico y sus precursores con el componente eritroide, en todos los estadios de diferenciación. En la primera semana de vida, hasta el 70% de las células corresponde a la serie eritroide, principalmente proeritroblastos y eritroblastos basófilos, por lo que la relación mieloide-eritroide en esta etapa de la vida está invertida y es de 1:2. Posteriormente, el componente granulocítico aumenta y la relación se estabiliza entre 2,5:1 y 4:1. Descripción de las series hematopoyéticas, eritroide, granulocítica y megacariocítica. Serie eritrocitaria. El componente eritroide, por lo regular, se encuentra distribuido en grupos en el centro de los espacios intertrabeculares y constituye entre 20 y 30% de la población hematopoyética. En la médula ósea del neonato, los elementos eritroides se encuentran considerablemente aumentados y pueden formar pequeños grupos, en forma de nidos. Dato importante para no malinterpretarlos como metástasis de tumores celulares. Serie granulocítica. Las células de la serie granulocítica son las que predominan en la médula ósea y constituyen del 50 al 70% de la población celular medular.
eosinófilos. Estos constituyen el 4% de las células de la médula ósea, y cuando exceden el 5% de la población celular medular se considera hiperplasia eosinofílica. Pueden estar aumentados en varias condiciones como diversas infecciones. Mastocitos. Los mastocitos son muy escasos, entre un 0,5 a un 1% en la médula ósea. Basófilos. Los basófilos son los menos abundantes de los leucocitos, representan menos de 0,5% del total de la celularidad medular y participan en diversos procesos alérgicos e inflamatorios. Los megacariocitos son las células más grandes de la médula ósea y comprenden el 0,5% de la población celular medular. En niños menores de 9 años normalmente hay 20 con un intervalo de más o menos 8 megacariocitos por milímetros cuadrados. En adolescentes, 16 más o menos 4 y disminuyen conforme avanza la edad. En relación a la cuantificación y descripción de linfocitos y células plasmáticas, tenemos que los linfocitos constituyen aproximadamente entre un 10 al 20% de la población celular medular del adulto, pero en niños esto puede constituir hasta el 60%. Las células plasmáticas constituyen de 1 a 3% de la población celular medular. Están ausentes al nacimiento y aparecen progresivamente en los primeros años de vida. Si el número de células plasmáticas excede de 25%, es muy probable que se trate de un proceso neoplásico. En niños y adolescentes hay de 20 a 30 células por milímetros cuadrados. En relación a la evaluación morfológica de la fibrosis, tenemos que el aumento leve o moderado de fibras reticulares en la médula ósea puede ser inespecífico como dato aislado. Sin embargo, puede orientar hacia algunos tipos de enfermedades hematológicas. El esquema actual para la evaluación de la fibrosis es el consenso europeo. Lo normal, grado 0, es que las fibras reticulares se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, en el tejido conectivo adyacente a las trabéculas y en los nódulos linfoides. Fuera de estos sitios es anormal. En cuanto a la evaluación del hierro, que podemos apreciar en el segundo cuadro, la hemosiderina o almacenamiento de hierro puede ser cuantificada por medio de la escala de Krause. La ausencia de hemosiderina es característica de la policitemia vera y el aumento de esta puede verse en entidades como anemia aplásica, algunos casos de leucemia y transfusiones. En relación a la toma de muestra, tenemos que tener en cuenta en primer lugar los materiales que se requieren para ella. Como primer paso es necesario tener un campo ya preparado, que debe ser estéril, además de contar con la anestesia si es que ésta se requiere. También se necesitan las agujas para biopsia, para el aspirado y para la biopsia como tal, además de jeringas de 10 a 20 ml, tubos Conecta, placas de Petri, portaobjetos y tubos heparinizados. Como consideraciones, es necesario preparar este equipamiento, además de conocer los sitios a puncionar, a pesar que este procedimiento lo realiza el médico. Pero estos son la cresta ilíaca o el esternón. Las complicaciones de esta muestra, la principal es el dolor, porque a pesar que se pueda utilizar anestesia, es imposible anestesiar el interior del hueso, ya que solamente llega hasta el periósteo. También puede darse el sangrado o aparición de hematoma en el sitio de punción, que generalmente es muy leve y que se puede revertir. Y en casos excepcionales puede presentarse algún tipo de sangrado o una infección secundaria, que muchas veces están relacionadas a las condiciones del sistema inmune del niño. En relación a la técnica de aspirado de médula ósea, tenemos, en primer lugar, se prepara el campo operatorio, se desinfecta la piel y se anestesia por infiltración la piel, el tejido subcutáneo y el periósteo en el sitio de la punción. Se debe esperar unos 2 a 5 minutos. Luego, el médico sostendrá con una mano la cresta ilíaca del niño y con la otra punciona a una profundidad aproximada de unos 15 a unos 20 milímetros. En el caso de que la punción fuese en el esternón, se hace a unos 10 a 15 milímetros de profundidad en dirección perpendicular a este. Es necesaria una presión con la aguja para atravesar el hueso, además de realizar movimientos rotatorios en torno al eje de esta. Cuando la aguja ha ingresado a la cavidad medular, se percibe menor resistencia.
En tercer lugar, tenemos que se retira el estilete y se debe depositar sobre una gasa estéril para poder utilizarlo nuevamente si es que no se obtuviese la muestra de médula que se necesita y fuese necesaria realizar una otra punción. Como cuarto punto, se conecta herméticamente la aguja con una jeringa estéril y se realiza el aspirado. Aquí habrá un dolor punzante que indicará que el sitio de punción es el indicado y que la aguja ha sido correctamente insertada en la cavidad medular. La muestra puede ser de 0,5 a 5 ml a obtener. Luego se retira la aguja del hueso con movimientos rotatorios de manera sutil para evitar complicaciones. Y finalmente se debe colocar un apósito estéril por aproximadamente unas 6 a 12 horas. En cuanto a la técnica de biopsia de médula ósea, tenemos que es casi igual a la anterior. En primer lugar, se limpia la zona con antiséptico, luego se aplica el anestésico local, se introduce la aguja para la biopsia intraósea y posteriormente se procede a extraer la muestra, en donde se obtiene un cilindro óseo de unos 3 a 4 milímetros de diámetro y 1 a 5 centímetros de longitud. Se corta en finas láminas entre 3 a 10 micras que posteriormente se teñirán para su análisis. Finalmente se retira la aguja y se hace presión, luego se coloca un apósito entre unas 6 a 12 horas, al igual que en el aspirado. Los cuidados de enfermería antes del procedimiento son: obtener el consentimiento informado de los padres o el tutor legal, valorar el riesgo de hemorragia. Esto consiste en revisar los antecedentes del paciente, las pruebas de coagulación, las cifras de plaquetas, el tratamiento con anticoagulantes y fármacos o suplementos que interfieren con la coagulación. Además, hay que valorar posibles reacciones alérgicas a soluciones anestésicas. Reforzar el objetivo del procedimiento con el paciente si es posible. Explíquele que sentirá alguna molestia o presión y que puede ser que oiga un sonido crujiente y sienta un pop cuando la aguja penetre el hueso. Determinar la capacidad del paciente para permanecer inmóvil durante el procedimiento y explicarle la importancia de hacerlo. Finalmente, se debe controlar los signos vitales iniciales de este paciente. Continuando con los cuidados de enfermería durante el procedimiento, tenemos que inmovilizar al paciente y ayudar a mantener esta posición. Asistir al médico encargado durante el procedimiento. Estimular a efectuar respiraciones profundas y a emplear técnicas de relajación durante este procedimiento para ayudar a controlar el dolor. Monitorear los signos vitales del paciente y valorar al paciente para detectar palidez, diaforesis, nivel del dolor, ansiedad y brindar medidas de comodidad y apoyo psicológico. Para finalizar, tenemos los cuidados de enfermería al concluir este procedimiento. En primer lugar, se debe ejercer presión sobre el sitio de punción hasta que el sangrado se detenga, además de cubrir la zona con un apósito estéril. Monitorear al paciente para detectar complicaciones. Luego se debe etiquetar las muestras y enviarlas al laboratorio. También se debe valorar el dolor y proporcionar analgesia según indicación médica. Se debe educar al paciente y familia sobre signos de infección y, finalmente y no menos importante, registrar este procedimiento. A continuación tenemos nuestras referencias bibliográficas y esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.